Que Dios les bendiga. Y si cada vez que abren y cierran esa puerta se viene un olorcito muy rico, ya se van a dar cuenta al final porque, ¿verdad? Huele muy rico. Doy gracias al Señor, hermano, por su misericordia, por su amor, por su bondad, por permitirnos, ¿verdad?, reunirnos un domingo más. Y doy gracias también al Señor por su obediencia. Yo sé que muchos acá, ¿verdad?, el día domingo quizás es el único que descansan y que pueden estar en casa y levantarte un poquito más tarde, pero agradezco al Señor por su obediencia. Han entendido, ¿verdad?, que la mejor parte es esta, la mejor porción es esta, y que también su palabra nos manda a que no dejemos, ¿verdad?, de congregarnos, sino que estemos acá, nos exhortemos, animemos los unos a los otros cada vez que nos reunamos. Así que veo muchas caras por primera vez. Al final estaremos dando la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por asistir, gracias por estar acá. Vamos quiero pedirle que abra sus Biblias, hermanos. Y si alguien no tiene Biblia, por favor levante su mano. Creo que tenemos Biblias ahí. Si alguien no trajo Biblia, si alguien necesita una Biblia, si alguien se quiere llevar una Biblia para su casa y no tiene, solo levante su mano y se le va a llevar una ahí para que juntos podamos aprender también de su palabra y juntos podamos meditar. Capítulo 7 de Romanos. Sí, quiero invitarle a que abra su Biblia y cuando encuentre el capítulo 7, vamos a leer del versículo 7 al 13. Se pueda poner en pie, si usted puede hacerlo, para reverencia al Señor. Capítulo 7 de Romanos, versículos 7 al 13. Estaremos viendo, y para los que me dijeron, pastor, ¿cuándo regresamos a Romanos? Ahora regresamos a Romanos, así que tomamos un break como de 2 semanas, ¿verdad? Por los servicios unidos y por otras cosas. Pero estamos de regreso en Romanos, capítulo 7. Creo que llevamos 8 o 9 meses, no sé cuántos meses llevamos acá en Romanos, pero hasta el momento espero que haya sido de bendición. Y esto que vamos a aprender también ahora, que pueda no solamente servirnos como un conocimiento más, sino que también pueda ser transformado y nosotros podamos vivirlo. Romanos capítulo 7, versículos 7 al 13, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el cual el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser ser sobremanera pecaminoso. Señor Jesús, gracias. Te agradecemos, Señor, por este tiempo que nos permites pasar como hijos tuyos, como iglesia, Señor. Padre, ya te cantamos, ya te adoramos a través de las alabanzas, Señor, pero ahora llegamos al momento en el cual queremos que tú nos hables. Padre amado, aquí están tus hijos, aquí está tu iglesia, aquí está tu creación, Señor. Solo pedimos, por favor, Espíritu Santo, habla. Señor Jesús, usa mi vida. Sus hijos se han dado cita, Señor, para escucharte a ti, para escuchar, Señor, tu palabra. Y solo te pido, por favor, ayúdame, Espíritu Santo, a hablar de parte tuya. Ellos no están acá para escucharme a mí, mis pensamientos, no están para escuchar lo que yo pienso. Ellos están acá para escuchar tu palabra. Y te pido, por favor, Espíritu Santo, háblanos. Espíritu Santo, convéncenos. Espíritu Santo, quita toda venda, quita todo aquello que no nos pueda dejar entender tu palabra. Espíritu Santo, muévete a través de la exposición de tu palabra. Creemos en el poder transformador de la palabra y su Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Tome asiento, hermano y hermana. Qué lindos son estos muchachos aquí enfrente. Sufriendo ahí. No, a usted le gusta estar aquí.
Continuamos, les decía, con el estudio en la carta a los romanos, el libro de los romanos, carta a los romanos, y hasta el momento, hermano, el apóstol Pablo nos ha mostrado grandes y maravillosas doctrinas acá, hasta el momento, en los 7 capítulos que hemos visto. Doctrinas maravillosas, doctrinas grandes, enseñanzas, las cuales hemos visto, pero una de la cual Pablo se ha detenido, la cual es el corazón de esta carta, hermanos, es la doctrina de la justificación por la fe. Hasta el momento hemos visto, Pablo ha estado hablando desde el capítulo 2 en adelante acerca de la doctrina de la justificación por la fe. ¿Y qué enseña esta doctrina? ¿Qué significa la doctrina o la enseñanza de la justificación por la fe? Bueno, significa que el hombre es declarado justo, el hombre es justificado, el hombre va al cielo, el hombre es salvo solamente por poner su fe en Cristo Jesús. Eso es lo que está enseñando Pablo, y ese es el tema principal de la doctrina principal aquí en la carta a los romanos. Y no solamente es el tema principal de la carta a los romanos, sino que es, hermano, este es el corazón del cristianismo. Esto es lo que el cristiano cree, esto es lo que la palabra, esto es lo que el evangelio cree. No hay salvación sino solamente a través de su Hijo Jesús, justificación a través de la fe. Ese es el corazón de la carta, pero también el corazón del cristianismo. Capítulo 1, capítulo 2 de Romanos, Pablo nos dice, eres un pecador. Pablo nos dice, tú eres un pecador, nos examina y nos dice, todos hemos pecado. Todos hemos caído, ¿verdad?, en pecado. Todos hemos caído cortos de la gloria de Dios. No hay ninguno solo bueno. No hay nadie que haga el bien. No hay quien se acerque a Dios. Así que todos somos pecadores y todos estamos directamente condenados. Eso es lo que dice Pablo en el capítulo 1 y capítulo 2. Pero luego después, en el capítulo 3 y 4, Pablo dice, si eres pecador, va directamente al infierno si no te arrepientes. Pero, ¿sabes qué? También déjame decirte la buena noticia del Evangelio de Cristo. Pon tu fe en Cristo Jesús, pon tu fe en Él, cree en Él, y cuando hagas eso, entonces tendrás vida eterna. Versículo 3, capítulo 3, capítulo 4. Ahora bien, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, donde estamos nosotros, Pablo dice, si eres pecador, he aquí la solución a eso, Cristo Jesús. Pon tu fe en Él y serás salvo. Y si pones tu fe en Él, hay algo que va a pasar en tu vida. ¿Y qué es eso? La santificación. El Espíritu Santo viene, mora en ti, te hace una nueva criatura. Y en ese preciso momento, ahora sigue que la santificación no solamente posicional, sino que también progresiva. Ahora tú vas hacia adelante santificándote día a día, siendo más como Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo nos ha dicho hasta el momento. En los capítulos 1 hasta el 7. Y hace 2 domingos, estoy dando un poquito del contexto, hace 2 domingos comenzamos el capítulo 7 de Romanos, donde Pablo nuevamente nos enseña que somos salvos por fe, por gracia, por poner nuestra fe en Cristo Jesús y no por nuestras obras. No hay nada que usted y yo podamos hacer para llegar al cielo, sino que somos, dice, salvos a través de la fe. Pero Pablo, hermano, algo que quería que asegurarse que todos sus lectores y que todos los que leyeran su carta, y no solamente en esta carta de Romanos, si usted lee Efesios, si usted lee Gálatas, si usted lee otros Corintios, si usted lee otras cartas que Pablo escribió también, hermano, se va a dar cuenta de que no solamente en esta carta Pablo quiere aclarar algo. Pablo quiere que usted y yo entendamos que nadie podrá ir al cielo, nadie podrá ser justificado por cumplir los 10 mandamientos. Eso es lo que Pablo quería enseñarnos en muchas de sus cartas, pero también acá. Mira lo que dice el capítulo 5, usted lo tiene en su Biblia, solo váyase un poquito hacia atrás de lo que leímos ahora. Capítulo 5, versículo 1, mire lo que dijo el apóstol Pablo. Justificados pues por la fe tenemos para con Dios por medio de los 10 mandamientos. ¿O qué versión tiene usted? Justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de ¿quién? De los 10 mandamientos. No, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Pablo ahí? La justificación, la salvación viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Pablo nos quiere hacer saber en sus cartas y nos quiere hacer saber ahora también. Solo por gracia, por poner nuestra fe en Él. Los 10 mandamientos, los mandamientos no te pueden salvar. La ley no te puede santificar, dice Pablo. Lo único
la ley lo único que te dice es, lo único que hace es decirte qué hacer, pero no te ayuda a hacer lo que te dice que hagas. No sé si me entienden. La ley te dice qué hacer, pero no te ayuda a hacer lo que te pide que hagas. Ese es el trabajo de la ley. Cumplir la ley no te salva. Cumplir la ley no te santifica, dice Pablo. Es más, Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 10, que todos los que piensan o los que quieren alcanzar salvación a través de la fe, dice, tienen una maldición encima, son malditos, dice. Ahí lo dio conmigo, ¿verdad? Porque todos los que dependen de las obras de la ley, se lo traduzco, porque todos los que quieren alcanzar el cielo a través de las obras de la ley, dice, está ¿qué? Maldito. ¿Por qué? Porque no permanecieron en todas las cosas escritas, porque no las pueden cumplir. Eso es lo que Pablo nos quiere decir. Cumplir la ley no te salva. Vivir bajo mandamientos no te salva. Tus obras no te salvan. Tú puedes ser la mejor persona del mundo, pero eso no te salva, dice Pablo. Ahora bien, al escuchar todas estas cosas del apóstol Pablo, algunos podían pensar, entonces Pablo está hablando mal en contra de la ley. Entonces Pablo dice, entonces deshagámonos de la ley. Entonces, si tú me dices que la ley no santifica, Pablo, si tú me dices que la ley no me salva, Pablo, si tú me dices si yo aunque viva viviendo bajo la ley, no me salva, entonces deshagámonos de esto, Pablo. ¿Para qué sirve esto entonces? Más de alguno podía llegar a pensar eso. Pablo, deshagámonos los 10 mandamientos. Y pensaban que Pablo despreciaba la ley, o que Pablo estaba minimizando la ley, o que Pablo podía decir, no, la ley ya no sirve para nada. A lo que Pablo responde, y ahí vamos en los versículos de esta mañana. Muchos pensaban, si Pablo está denigrando la ley, Pablo está diciendo la ley no sirve, Pablo está diciendo, mira, no, ni la vean, no. Pablo dice, no estoy diciendo eso, quiero que me entiendan algo. Y Pablo siempre se adelantaba a las preguntas que podían surgir. Y Pablo se hace esa misma pregunta. Mira el versículo 7, los versículos de esta mañana. Mira lo que dice. ¿Qué diremos pues? Se pregunta, ¿verdad? Él mismo se está haciendo porque él se sabía, hermano, que más de alguno de esos legalistas, ¿verdad? Iba a salir a decir, entonces Pablo dice, Pablo es un hereje porque está diciendo que la ley no sirve para nada. Entonces Pablo se responde esa pregunta a sí mismo que probablemente podía surgir y dice, ¿qué diremos pues? Dice Pablo, ¿la ley es pecado? ¿Y qué responde él? En ninguna manera me genoito. No piensen en eso, que si se les excuse por la cabeza, dice Pablo. Y esa frase me encanta porque ahí se oye bien suave, pero en realidad es un negativo fuerte. Pablo dice que ni se les pase por la cabeza. ¿Es la ley pecado? No, para nada. No es pecado. De ninguna manera. No lo piensen. ¿Cómo se les ocurre que la ley es pecado? Si la ley no te salva, claro que no. Si la ley tampoco te santifica, claro que no. Pero eso no significa que la ley sea mala, dice Pablo. El hecho de que no te salve, el hecho de que no te santifique, no significa que la ley sea mala. Se los dije hace 2 semanas, pero los que no estuvieron acá se lo repito. La ley, hermano, la ley refleja el carácter de Dios. La ley refleja la santidad de Dios. Usted ve los 10 mandamientos y usted ve el carácter de Dios. Usted ve la santidad de Dios. Hermano, la ley es santa, la ley fue dada por Dios y si la ley fue dada por Dios, hermano, entonces la ley es buena, la ley es santa. Y hay muchos pasajes en la Escritura donde también se nos llama a eso. Mire lo que dice Salmos capítulo 1, usted se lo sabe de memoria, pero lo vamos a poner en la pantalla. Mire lo que dice el Salmo capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ¿verdad? Ni estuvo en camino de pecadores, sino que en silla de escarnecedores, ni en silla de escarnecedores sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita. ¿Está viendo lo que dice el salmista? No hay nada malo. Deleítense. Y mire, y este mandamiento no todavía continúa. El deleitarnos en la palabra, el pasar tiempo en la palabra, todavía continúa. Entonces Pablo dice, la ley no es mala. El salmista dice, la ley no es mala. El llamado a deleitarnos en la ley aún continúa. Hermano, eso no ha cambiado en nada. Ahora bien, Pablo dice, la ley no te salva. La ley no te santifica.
entonces, ¿para qué la ley? Si Pablo me dice que no me sirve para santificarme, si Pablo me dice que no me sirve para llegar al cielo, entonces, ¿para qué? ¿Para qué sirve la ley? Hermano, y gloria a Dios que Pablo se toma el tiempo para explicar la función de la ley. Y eso es lo que quiero que veamos en los versículos de esta mañana. ¿Cuál es la función de la ley? Vamos a ver 4. Creo que tengo un buen tiempo para terminar los 4. 4 funciones de la ley. ¿Para qué funciona la ley? Si no nos salva, si no nos santifica, si no nos hace estar bien con Dios, si no nos lleva al cielo, entonces ¿para qué sirve la ley? Y eso es lo que enseña Pablo. Versículo 7, ¿lo tiene conmigo? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero después dice, pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley lo dijera, no codiciarás. ¿Para qué sirve la ley? Dice Pablo, lo primero es para revelar, para hacernos ver el pecado, para revelar el pecado. Para eso sirve. Lo leyó conmigo, ¿verdad? Dice Pablo, si la ley no me hubiera dicho, no codiciarás, entonces yo no supiera qué significa ser codicioso. Entonces, lo que Pablo dice, lo primero, una de las funciones que la ley tiene en la vida de nosotros, en la vida de los demás, es que la ley revela el pecado. La ley nos muestra el pecado que mora en nosotros. La ley no es mala, dice Pablo. Simplemente sirve para revelar, para que tú veas qué malo eres, para que tú veas qué pecador eres. Hermano, y usando el mismo ejemplo, ¿se recuerdan cuando estábamos en el capítulo 3? Yo hice un ejemplo de que Pablo metió al ser humano en un CT scan o un scan, ¿verdad? Y lo metió ahí, el resultado después fue que eres pecador. Tomando ese mismo ejemplo, hermano, imagínense usted, la función de la ley es mostrar nuestro pecado. Como cuando una persona va al hospital, ¿verdad? Y lo meten en el escáner. Y al final dicen, te encontramos algo, encontramos una enfermedad. Ese es el trabajo del escáner, ¿verdad? ¿Es malo el escáner? Usted no agarra a patadas el escáner. Vos, escáner, me dijiste que me enfermaste. ¿Hace usted eso? No. ¿Por qué? Porque el escáner no es malo. Al contrario, el escáner simplemente le está revelando lo que hay dentro de su cuerpo. Eso es lo que hace la ley, dice Pablo. La ley no es mala. La ley simplemente te hace ver lo que hay dentro de ti. Y eso que hay dentro de ti es pecado. Esa es la primera función. Te hace ver el pecado. Pablo dice, si no hubiera ley, dice... Entonces, hermano, eso es lo que nos hace ver el pecado. La ley no es mala. La ley revela el pecado que hay en nosotros. Si no hubiera ley, dice, no hubiera pecado. Dice Pablo también, ¿verdad? Si no hubiera ley, no hubiera pecado. Si el letrero, le decía a usted también, de momento voy a usar este ejemplo. Si el letrero, hermano, de no pararse en la grama no estuviera ahí, hermano. La gente se puede parar y no han roto ninguna ley, ¿verdad? Ahí está, bueno, aquí no dice nada, no pararme. Pero si ponemos el letrero de no pararse, entonces ahora ya estamos rompiendo ese mandato. Entonces la ley está ahí para que el pecado exista. Porque si no hubiera ley, no rompiéramos la ley. Eso es lo que dice Pablo. Versículo 1. Pero yo, dice, yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciará. Y quiero que entienda lo que Pablo está haciendo aquí, hermano. Pablo nos está dando su testimonio personal. Pablo, porque usted dice, ¿verdad? Yo no hubiera conocido, yo no hubiera sabido. ¿Por qué? Porque Pablo está dando su testimonio personal. Él estaba hablando aquí en primera persona y dice yo. Y nos dice lo que estaba pasando en la vida de Pablo. Pablo era alguien que conocía, hermano, la ley. Pablo conocía la ley. Pablo era un fariseo. Pablo, hermano, había pasado toda su vida estudiando la ley. Ese era Pablo. Él era un hombre celoso de la ley. Mire lo que dice Pablo en Filipenses 3. Mire lo que dice en Filipenses 3, capítulo 5. Él se da su autobiografía. Y dice Pablo, circuncidado, dice, al 8º día. De linaje. No tienen los versículos, hermanos. Y quiero que los hermanos lo vean en la pantalla. Filipenses capítulo 3, versículo 5. Ese Pablo hablando, circuncidados al 8º día. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, dice fariseo.
En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ese era Pablo. Ese era Pablo. Dice, yo conocía la ley, me circuncidaron al 8º día. Yo conozco todas estas cosas. Yo conozco la ley, dice Pablo. Pero dice, no fue hasta que verdaderamente entendí la ley. No fue hasta ese día que en el camino a Damasco mis ojos fueron abiertos y me di cuenta que sí, yo estaba tratando de cumplir la ley externamente nada más. Externamente. Pero nunca me preocupé por lo que había dentro. Pablo dice, sí, yo era un fariseo, yo era un religioso. Yo hacía todas estas cosas. Pero no fue hasta que me encontré con Jesucristo, que la luz de Cristo me alumbró y que mis ojos fueron abiertos, que me di cuenta que yo era un pecador. ¿Por qué? Porque yo simplemente me estaba interesando de las cosas exteriores, de las cosas que yo hacía por fuera. Pero me di cuenta después a través de la luz de Cristo, me di cuenta que cuando vi el 10º mandamiento que dice, no vas a codiciar, cuando yo vi eso, me di cuenta de que yo era un pecador. Eso es lo que hizo la ley. ¿Por qué? Porque la obediencia, hermano, no solamente se trata de algo externo. La ley no solamente se limita a una obediencia externa, sino que también lo que pasa dentro de nuestro corazón. Hermano, el Pablo escoge el 10º mandamiento, no codiciarás, porque la codicia es un pecado del corazón, ¿verdad? Es adentro, no es externo, es interno. Y Pablo dice, mira, la ley dice no codiciarás. Hermano, ¿y por qué le digo? Porque muchas veces ese pecado de la codicia no se puede ver externamente. Una persona puede aparentar obediencia externa y aún así tener un corazón lleno, ¿verdad?, de maldad. Lleno de maldad. Un corazón pecaminoso. Pablo dice, antes de su conversión estaba preparándose para ser, hermano, un maestro, un líder, probablemente dentro del judaísmo, para convertirse en un rabino, probablemente. Él se había estudiado con los mejores, con Gamaliel, con el mejor maestro que existía, mejor rabí. ¿Por qué? Porque él probablemente estaba aspirando a un puesto importante dentro del judaísmo. Y él se había dedicado toda su vida. Pero la ley, dice Pablo, no fue hasta que la ley me mostró que yo era un codicioso, dice Pablo, que yo vi mi pecado. Yo pensé que estaba bien, pero fue la ley que me mostró que yo soy un codicioso. Hermano, y es posible que Pablo, después de su conversión, entendió que su celo, su deseo de ser una buena persona, una persona entendida, un liderazgo, hermano, él probablemente entendió que ese deseo, ese celo era una codicia que él tenía. Probablemente le entendió porque quería ser visto por los demás como una persona importante. Probablemente Pablo, cuando fue iluminado por Cristo, él entendió, si todo esto que yo quería hacer era porque yo codiciaba tener un puesto, yo codiciaba que otros me vieran en un lugar de liderazgo. En realidad, todo lo que yo quería era para mi propia gloria. Y Pablo se pone como ejemplo a sí mismo. Pero al mismo tiempo nos enseña, hermano, y quiero que entienda, al mismo tiempo Pablo nos enseña que nosotros también podemos caer en ese mismo error. Usted y yo podemos decir, yo quiero ser el mejor esposo del mundo, yo quiero ser el mejor padre del mundo, yo quiero ser el mejor servidor en la iglesia del mundo, yo quiero ser el mejor predicador del mundo. Pero ¿sabe qué? Si usted está deseando hacer todas esas cosas para su propia gloria, usted está codiciando algo que Dios lo prohíbe. ¿Podemos caer en ese error? Fue la ley, dice Pablo, que me mostró que yo era un pecador. Fue la ley que me enseñó. Hermano, y esto también, estaba yo sentado esta semana y decía, me confrontó a mí. ¿Cómo? Porque, hermano, me enseñó una verdad muy importante a la hora de predicar el evangelio. Hermano, yo podría venir, ahora estamos celebrando el Día del Padre. Podría venir y preparar un mensaje, ¿verdad?, de ánimo para los padres. Podría venir así, sé el mejor padre.
¿verdad? Pasa tiempo con tus hijos, que son ciertas las cosas. Yo podría venir aquí y decirle esta mañana, Dios te ama, Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida. Dios quiere que prospere. Yo podría venir a esto, hermano. Pero ¿sabe qué, hermano? Déjeme decirle, mi trabajo primeramente es mostrarle lo que la Biblia dice. Mi trabajo primeramente es decirle, mira, nosotros todos hemos pecado, todos hemos quebrantado la ley de Dios, y así que todos estamos condenados y vamos directamente al infierno. Ese es mi trabajo, hermanos. Mostrarle a usted, ponerle esta ley frente a usted y decirle, mira lo santo que es Dios y lo sucio que nosotros somos. Ese es mi trabajo. ¿Por qué, hermano? Para que usted pueda ver la necesidad que usted tiene y yo tengo de un Salvador. Mi deber es decirle, como predicador, mostrarle que usted está enfermo de una enfermedad que se llama pecado, pero al mismo tiempo mi responsabilidad es mostrarle a aquel que tiene la cura para esa enfermedad y se llama Cristo Jesús. Mi deber es mostrarle la ley para que vea que usted es culpable, pero también decirle, Cristo ofrece perdón para sus pecados. Y esa es la primera función de la ley. La primera función de la ley es mostrarnos nuestro pecado, pero hay algo más que la ley hace. Hay otra función de la ley, y esta es la segunda. Y la función de la ley es que la ley provoca el pecado. No solamente nos muestra el pecado, sino que también lo provoca. Es decir, la ley estimula el pecado. Mire lo que dice el versículo 8. Mas el pecado, dice, tomando ocasión por el mandamiento, produjo ¿qué? En mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Déjeme explicarle la segunda parte primero, porque sin la ley, dice, el pecado está muerto. No está diciendo Pablo que sin la ley el pecado no existe. No, el pecado existe desde allá de Génesis, ¿verdad? Desde antes que se entregara la ley a Moisés, el pecado ya está en el mundo, allá por Adán y Eva, y todos heredamos el pecado original. El pecado ya existe antes de que la ley fuera dada. No es que el pecado existe porque la ley fue dada. No, antes de la ley el pecado ya existía. Pero ¿qué es lo que dice Pablo aquí? Mira, el pecado en cierta forma está dormido. Esto es lo que Pablo está diciendo, porque dice, porque sin la ley el pecado está muerto. Pablo dice, la ley a cierto punto podemos decir, el pecado, está dormido hasta que la ley es dada y el pecado se activa. Le explico. El pecado dice, pero también dice, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento. ¿Ve lo que dice ahí? El pecado está dormido, está ahí, ¿verdad? Muerto, pero también el pecado toma ocasión por el mandamiento. Es decir, el pecado toma vida cuando el mandamiento llega. Imagínese usted un ejemplo. Va caminando por la hierba en el parque, ¿verdad? Va pasando por el parque, va tranquilo. Hay una serpiente metida ahí, usted no la ve. Ahí está la serpiente. Usted no la ve. Hasta que de repente movemos la hierba. ¿Y qué? La serpiente sale. Ahí estaba la serpiente. Usted no la vio, pero cuando se movió, la serpiente atacó. Eso dice Pablo. Así es el pecado. El pecado está ahí, pero se activa cuando el mandamiento es dado. Ahí es cuando ataca el pecado. Le explico cómo. Mire. Y se lo dije la otra vez. Díganle a alguien, no pase de esa línea, ¿y qué quiere hacer? Antes de que uno le da el mandamiento no hay ningún problema, ¿verdad? Ni pasa porque no le llama la atención. Pero usted le dice, no pase de esa línea, ¿cómo tú me vas a decir qué hacer? Mira, me paso las veces que a mí me dé la gana. ¿Por qué? Porque se le puso el mandamiento de no pasar. ¿Qué es lo que hizo? ¿El mandamiento es malo? No. Simplemente como que vino, ¿verdad? Y el pecado que ya estaba en nosotros, después de que el mandamiento se dio, salió a la luz. Eso es lo que dice Pablo. No solamente te muestra el pecado, sino que también incita el pecado. Incita el pecado. Está muerto hasta que el mandamiento se da, entonces el deseo de pecar viene. Eso está diciendo Pablo. El versículo 7, hermano, mire lo que dice. ¿Es pecado la ley? La respuesta es de ninguna manera. De ninguna manera. Sí, el pecado aprovecha la ley para despertar en nosotros los deseos pecaminosos, hermanos. Eso es lo que hace. El pecado se aprovecha de la ley
para despertar en usted y en mí los deseos pecaminosos. Pero el pecado ya está en nosotros. No es que la ley, ¿verdad?, viene y nos hace. No, hermano. El pecado ya está en nosotros. ¿Y por qué muchas veces no queremos, hermano, obedecer esos mandamientos? ¿Por qué? Porque queremos vivir como nos da la gana, ¿sí o no? A mí me dicen, no hagas eso. ¿Y quién eres tú para decirme? Y cuando Dios nos dice, mira, no hagas eso. ¿Y quién es ese para que me diga? Yo vivo como yo quiera. A mí no me va a venir a dar órdenes. Yo soy libre, decimos, ¿verdad?, de hacer lo que yo quiera. Y eso es lo que pasa en nosotros, hermano. Eso es lo que hace la ley. Mira lo que dice Pablo en el versículo 7. Mas el pecado, dice, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí codicia. Hermano, Pablo dice, la ley me dijo no codiciás. ¿Y sabes qué hice yo? Codicié aún más. Produjo en mí el deseo de codicia. Nomás me dijo la ley que no codiciara, entonces algo se activó en mí. Y ese es el pecado para codiciar. ¿Es la ley mala, dice Pablo? No. Lo único que la ley hace, versículo 7, lo vimos, es muestra nuestro pecado. Versículo 8, provoca el pecado, despierta los deseos pecaminosos. Y hay algo más. Una tercera función de la ley. La ley produce muerte. Te muestra tu pecado, te incita a pecar, pero también la ley produce muerte. Versículo 9. Dice, yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó, ¿para qué? Para muerte. Hermano, dice el apóstol, yo viví, ¿verdad?, en un tiempo sin la ley. Hermano, yo me quedé pensando, ¿cuándo vivió Pablo sin la ley? ¿Cuándo vivió Pablo sin la ley? Decía, este muchacho a los 8 días lo circuncidaron. Este muchacho a los 12 años ya conocía Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio de memoria. ¿Cuándo Pablo estuvo sin ley? Si este era un fariseo de fariseos, creado, ¿verdad?, criado en la ley. ¿Cómo entonces cuándo estuvo sin la ley, hermano? Pablo lo que está diciendo aquí Pablo dice, en un momento de mi vida yo pensaba que estaba vivo. Yo pensaba que vivía, que estaba bien espiritualmente, que estaba vivo espiritualmente. Yo creía que mi relación con Dios estaba bien. ¿Por qué? Porque yo era un religioso, dice Pablo. Yo pensé que vivía, yo pensé que estaba vivo. ¿Por qué? Porque yo era un religioso, yo vivía bajo la ley y no fue hasta que Dios abrió mis ojos que me di cuenta cuál era mi condición delante de Dios. Y todo lo que hice fue solo lo que hice fue ver el 10º mandamiento para ver y hacerme saber que estoy muerto. Pablo dice, yo pensé que estaba bien, pero lo único que tomó es ver el 10º mandamiento, no codiciarás. Y cuando vi eso dije, ay, estoy muerto. ¿Por qué? Porque yo soy un codicioso. Por eso me di cuenta. Mira lo que dice el versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Pablo dice, me di cuenta que la ley que yo pensaba que me daría vida si la cumplía, ¿sabe qué? Esa misma ley que yo pensé que me iba a dar vida, me terminó matando. Me terminó matando. Yo pensé que la ley, dice Pablo, era el camino por el cual yo podía ser salvo. Yo pensé que la ley, los 10 mandamientos, era el camino para estar bien con Dios. Yo pensé que si me convertía en un religioso, entonces tendría vida eterna. Pero cuando vi la ley, dice Pablo, cuando me di cuenta que no podía cumplir la ley, esa misma ley que yo pensé que me salvaría, fue mi sentencia de muerte, dice Pablo. ¿Por qué? Porque me di cuenta que no podía cumplirla. Hermanos, amigos, quiero que entiendan lo que Pablo dice. La ley no te puede salvar, dice Pablo. Lo único que hace es mostrarte lo incapaz que tú eres de cumplirla. Eso es todo. Y Pablo se dio cuenta. Yo pensé que esos 10 mandamientos, al tratar de vivirlos a través de eso, me iba a salvar. Pero cuando me di cuenta que no es así, esa misma ley me condenó.
me dio muerte, me mató. Entonces eso es lo que Pablo nos dice a cada uno de nosotros. Nadie podrá ser salvo a través de la ley, porque la ley lo único que te hace es ver lo malo que tú eres, lo pecador que tú eres y que mereces un castigo por romperla. Versículo 11, porque el pecado dice, tomando ocasión por el mandamiento, que dice después, me engañó y por él me mató. Nuevamente Pablo diciendo, pensé que yo estaba vivo, dice Pablo. Pensé que estaba vivo por ser un religioso. Pensé que estaba vivo porque estaba cumpliendo la ley. Pensé que eso le agradaba a Dios, dice Pablo. Pero no fue que hasta que la ley santa de Dios puso su luz dentro de mí y me confrontó y vi mi interior y me di cuenta lo malvado que soy, dice Pablo. Sí, por fuera me veía bien, dice Pablo. Y por fuera yo hacía todo, ¿verdad? Iba y hacía todas las cosas, pero no fue hasta que la ley de Dios alumbró mi vida y lo de adentro salió. Y me di cuenta, dice Pablo, que el pecado me había engañado. ¿Lo tiene usted conmigo? Versículo 11. Mire, hermano, y me encanta porque esto dice Pablo. Yo pensé que siendo un religioso eso me ponía bien con Dios. Yo pensé, ¿verdad? Y si iba y me persinaba todo. No se persinaba porque era judío. Pero yo si iba y me hacía mis oraciones. Él era judío. Pero yo si me hacía mis oraciones, ¿verdad? Si iba y hacía todo. Yo pensé que estas cosas son las que me iban a llevar al cielo. Pero después me di cuenta de que no, al contrario, esta era mi condena. ¿Y por qué dice Pablo? Porque el pecado, ¿qué? Me engañó. ¿Lo lee conmigo? El pecado me había engañado, dice Pablo, versículo 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Pablo dice, el pecado me engañó. Hermano, y eso es lo que el pecado hace, hermano, amigo. Eso es lo que el pecado hace. El pecado engaña. ¿Y cómo engañó el pecado a Pablo aquí en esta ocasión? ¿Cómo lo engañó? Primeramente lo engañó prometiéndole vida, pero al final le dio ¿qué? Muerte. Así engañó a Pablo el pecado, ofreciéndole vida. Si tú haces eso, si tú te conviertes en un religioso, si tú haces todo eso, entonces tú estás bien. Eso es lo que le dijo el pecado a él. Pero dice, no era así. Me di cuenta de que me había engañado el pecado. El pecado me ofreció vida, pero al final la realidad fue que me dio muerte. Hermano, y el mundo está lleno. El mundo está lleno. Las iglesias están llenas muchas veces de personas engañadas por el pecado. Pensando, así como Pablo, si soy un religioso, si voy a la iglesia el domingo, si sirvo en un ministerio, si doy 10 pesos en la ofrenda, ¿verdad? Si hago todas esas cosas, yo creo que con esas cosas estoy bien, aunque mi vida no cambie, aunque siga viviendo como un inconverso, pero si hago rituales, hago estas cosas que los otros cristianos hacen, entonces eso me pone bien con Dios. Hermano, muchas veces el mundo y la iglesia están llenas, pero Pablo dice, no es así. Yo era un religioso, dice Pablo. Yo era un religioso, yo conocía la Biblia, yo iba a la sinagoga todos los sábados, me ayunaba, yo hacía todas estas cosas que los religiosos hacen, pero no fue hasta que me di cuenta qué pecador yo era, hasta que la luz de su palabra, la luz de su ley entró a mi vida y me di cuenta que yo estaba siendo engañado por el pecado. Que nada de eso, Pablo dice, yo estaba siendo engañado, pensé que mi religiosidad, pensé que por ir a la iglesia en Semana Santa, ¿verdad? O en Thanksgiving, o ¿cuál era el otro? Navidad. Yo pensé que haciendo todas esas cosas, yo sé que pensé, dice Pablo, que haciendo todas esas cosas, eso me ponían bien con Dios. Dice, no, al final me di cuenta que el pecado me había engañado. El pecado me había engañado porque en realidad no iba para arriba, sino que iba directamente al infierno. Amigo, déjame decirte algo. El pecado siempre promete más de lo que te va a dar. Siempre te promete más de lo que te va a dar. El pecado te promete vida y al final te da muerte. El pecado te promete libertad, pero al final el pecado te da esclavitud.
El pecado te promete felicidad, pero al final te da miseria. Y el pecado es muy astuto. Déjeme decirle, el pecado es muy astuto. Y si no nos engaña de una forma, trata, ¿verdad?, de engañarnos de otra forma. Si por aquí no le engañé, dice, vamos a ver, vamos a entrar por otro lado. ¿Por qué? Porque el pecado no solamente engaña prometiéndote vida y dándote muerte. No, hermano. Hay otras formas que el pecado trata de engañarnos, hermanos. ¿Y sabe qué? ¿Qué nos hace pensar el pecado? ¿Qué nos hace pensar? Que el problema es la ley y no somos nosotros. Eso hace. Que el problema es la ley. Yo soy bueno. Yo soy tranquilo. No. El problema es la ley. ¿Y cómo hace eso? Es que los mandamientos de Dios son muy estrictos. ¿Y qué es lo que dice el pecado? Que te está pidiendo mucho, Dios. Te está pidiendo mucho. Muy estricto. Te está pidiendo que dejes de hacer muchas cosas de las cuales aquí te gustan. Eso es muy estricto, el pecado. No solamente te engaña ofreciéndote vida, dándote muerte, sino que también te hace pensar que los mandamientos son el problema y que nosotros no somos el problema. ¿Cómo? No, si los mandamientos son muy fuertes. Te está pidiendo muchas cosas. Dile que no estoy, por favor. La Biblia, hermano, dicen, que la Biblia es muy rígida. Nadie puede vivir así, ¿verdad? El pecado. La Biblia es muy rígida. La otra cosa es, mira, es que si obedeces a Dios te estás perdiendo de muchas cosas buenas, el pecado. Es que el momento que te hagas cristiano, decirle a Dios, papá, tu felicidad, ¿sí o no? Te convertís en un aburrido con Biblia debajo del brazo y todo, te convertís en uno de esos. El pecado. Hermano, y esa es la misma mentira que Satanás le dijo a Eva allá en el jardín del Edén. La mismita mentira. Es lo mismo que le dijo a Satanás. ¿Qué es lo que hizo Satanás? Satanás le hizo pensar a Eva que el mandamiento de Dios simplemente la estaba reprimiendo. No, mira, es que si no comes de esa fruta, Dios no quiere que comas de esa fruta, porque cuando comas, tus ojos se abren y vas a ser como Él. Por eso, es que ese mandamiento que te dio es para tenerte ahí como un pollito nada más en la esquina. Eso es lo que hace Satanás. Presenta la ley de Dios, presenta los mandamientos de Dios como un estorbo para tu vida. Pero te estás perdiendo. Y eso es lo que hizo Satanás, hermano. Eso es lo que hizo Satanás. Pero en realidad, hermano, el mandamiento no es malo. Y eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Eso es lo mismito que hace el pecado en nuestras vidas, hermanos. Cuando la Biblia dice no codicies, el pecado te dice, Dios te está limitando, Dios no quiere, te está teniendo con una camisa de fuerza, ¿verdad? Cuando Él te dice, huye de la inmoralidad sexual, el pecado dice, es que Dios no quiere que disfrutes la vida. Él no quiere. Eso es lo que dice el pecado. Cuando la palabra de Dios te dice, niégate a ti mismo y sígueme, es que yo no me voy a hacer fanático. Eso es fanatismo. Hermano, la realidad de los mandamientos, la realidad, hermano, es que los mandamientos de Dios no fueron dados para destruir nuestras vidas. Los mandamientos de Dios fueron dados para protegernos y para dirigir nuestra vida para aquello que fuimos creados. Y eso que fuimos creados fue para darle honra y gloria a Él. Para eso fueron creados los mandamientos, no para reprimirnos. Así que la ley no es mala. La ley no es mala, dice Pablo. Mire lo que dice el versículo 12. De manera que la ley a la verdad es que santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Y este es el punto de Pablo, hermano. En este capítulo, la ley no es el problema, quiere decir Pablo. Pablo dice, la ley no es el problema. La ley simplemente revela el pecado que hay en nosotros. Pero no es la culpa de la ley. La ley fue dada por Dios y se fue dada por Dios. Eso es santa. La ley es santa y nos da a conocer el carácter perfecto de Dios. Y así nosotros amamos la ley, también amamos a Dios. Mire lo que dice Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
Los mandamientos de Jehová que son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. El salmista dice, no hay nada malo con la ley. Verso 8, contrario, mira lo que dice el versículo 8, ahí déjelo. Mira lo que dice el salmista, dice, no hay nada malo con la ley. Al contrario, dice el salmista, Satanás te dice que si vives para Dios, vives bajo los mandamientos de Dios, vivirás reprimido, ¿verdad? Así dice Satanás. Si vives para Dios, vivirás reprimido, te harás un amargado, un infeliz, ya no harás nada, ¿verdad? Solo los que están ahí como que son robots. Eso es lo que dice Satanás. Tú te haces cristiano, tú te arrepientes de tus pecados y se te acaba la vida, ya no vivís más la vida. Eso es lo que dice Satanás, ¿verdad? Pero dice el salmista, al contrario. Mira lo que dice el versículo 8. Al contrario, dice. Al contrario de lo que este mundo dice. Cuando el salmista dice, cuando vivimos bajo la perfecta voluntad de Dios, dice el versículo 8, la verdadera felicidad viene a nuestros corazones. Eso es lo que dice el versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran ¿qué? El corazón. Cuando tú vives, dice, bajo los mandamientos, cuando tú vives bajo la perfecta voluntad de Dios, dice, encontrarás la felicidad, dice Pablo. El salmista, perdón. Contrario a lo que este mundo dice, te haces cristiano y te vuelves aburrido. No, dice, al contrario, tú vienes a Cristo y la alegría verdadera la encuentras en Él. La paz verdadera la encuentras en Él. ¿Por qué? Porque Él es el príncipe de paz. Contrario a lo que este mundo nos dice. Contrario a lo que el pecado nos dice. Mira lo que dice en el versículo 14 del capítulo 7. Ya voy terminando. Ya volvieron el pollo, yo sé, tienen que comer. Versículo 14 del capítulo 7, ahí en Romanos. Pablo quiere que entendamos que la ley no es mala. Versículo 14 dice que la ley es ¿qué? Espiritual, ¿verdad? Versículo 14 del capítulo 7 de Romanos dice, la ley es espiritual. Versículo 22 del capítulo 7 dice, Pablo dice, me deleito en la ley, ¿verdad? Y después en el versículo 16 del capítulo 7 también ahí dice que la ley es buena. Pablo queriéndonos hacer entender que no hay nada malo con la ley. Lo único que la ley hace es revelar el pecado que ya está en el corazón del ser humano. Ahora bien, versículo 13, el último versículo del capítulo que vamos a ver ahora. Versículo 13 dice, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, pregunta Pablo. Lo que es bueno vino a ser pecado para mí, o sea, la ley de Dios vino a ser pecado para mí. La ley que es buena puede ser pecado para mí, dice Pablo. Y otra vez más que dice ahí, dice, pongan a pensar en eso. En ninguna manera, ni piensen. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, dice, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser de sobremanera pecaminoso. ¿Qué es lo que dice Pablo al principio? Bueno, en otras palabras, ¿puedo culpar a la ley por mi pecado? Dice. ¿Puedo yo culpar a la ley y decir, tu culpa, ley, porque yo peco? Dice Pablo, en ninguna manera. De ninguna manera. Si la ley revela mi pecado, si la ley despierta el deseo pecaminoso en mí, si la ley en lugar de vida da muerte, el pecado, perdón, da muerte, si tú haces todas esas cosas, pero en realidad dice, la ley no es el problema. La ley no es el problema. En ninguna manera, dice Pablo, ni siquiera lo piensen. La ley es buena y santa. Sino que el pecado, mira lo que dice el versículo 13, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser de sobremanera pecaminoso. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Bueno, fácil. Dice, simplemente la ley desenmascaró el pecado. La ley desenmascaró el pecado. La ley lo que hace es mostrarte el pecado tal y como es. La ley lo que hace es mostrarte lo horrible que es el pecado. ¿Para qué? Dio Dios la ley para que el pecado se vea como tal y como es. Para eso. La ley de Dios alumbra el pecado para que nosotros lo veamos como tal y como es. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque muchas veces decimos, no, si yo no soy tan malo. ¿Se ha escuchado eso? No, si yo, comparado a este prójimo, yo salgo en carroza, decimos algunos. Yo
Yo no soy tan malo. Así decimos. La ley alumbra el pecado y ve y nos hace ver lo negro que es el pecado. Lo sucio, lo horrible que es el pecado. Muchas veces nosotros decimos, no, si yo no. Yo soy buena persona. Muchas veces, ¿verdad? Raras veces uno dice, yo soy malo. No, si yo soy bueno. Y cuando uno va a evangelizar ahí, los hermanos que salimos, que por cierto el 28 salimos al fin, otra vez, vamos a anunciar. No, si yo soy bueno, dicen. ¿Qué dicen? Yo nunca he matado, ¿verdad? ¿Se ha escuchado? Yo nunca he matado a nadie. Yo nunca he matado a nadie. No, si yo nunca le he sido infiel a mi esposa. ¿No? Eso es lo que dicen muchas veces. Pero ¿sabe qué? Cuando la ley de Dios viene y alumbra, ahí es cuando en realidad usted ve y yo veo en realidad quiénes somos. ¿Por qué? Porque cuando la ley de Dios viene y expone la verdadera condición de nuestro corazón, sí, nunca has matado, claro que sí. Y la ley apunta, pero ¿te acuerdas cuando se atravesó aquel en el carro y le insultaste y le dijiste que se iba a morir? Tú lo mataste en tu corazón. Eso hace la ley. Si nunca físicamente lo has hecho, pero la ley nos alumbra y dice, cuando tú insultaste a esa persona y lo insultaste tan fuerte que le dijiste de que se iba a morir, ¿sabes qué? Tal vez no físicamente lo mataste, pero ya lo mataste en tu corazón. Y tú eres pecador. Eso hace la ley. Sí, tal vez nunca le has sido infiel a tu esposa, físicamente. Pero ¿qué cuando abres tu teléfono? ¿Qué cuando ves a esa muchacha? Y le dices, ¿sabes qué? Tú ya cometiste adulterio en tu corazón. Tú eres un pecador. Eso es lo que hace la ley. Eso lo hace la ley. ¿Y para qué hace esto la ley, hermano? ¿Para qué nos muestra la ley lo sucio y lo horrible que es el pecado? Para mostrarnos la necesidad que tenemos de un Salvador. Para eso lo hace. Para eso lo hace. Para hacernos entender que no nos podemos salvar a nosotros mismos, sino que solamente a través de aquel que cumplió la ley perfectamente, aquel que vivió la vida perfecta que usted y yo nunca podremos vivir, para que nosotros entendamos que necesitamos correr a aquel que puede salvarnos de la condenación eterna, y ese es Cristo Jesús. Amén. Para eso está la ley, para mostrarnos lo pecador que somos, para alumbrar lo más profundo de nosotros, que muchas veces de afuera podemos vestirnos bien, parecer hombres piadosos, pero por dentro estamos podridos del pecado. Y la ley viene y dice, mira, quiero que veas quién eres. Tú puedes engañar a otros, pero a mí nunca, porque la ley mía muestra en realidad lo que tú tienes dentro. Hermanos, amigos, hermano, algo que quiero que entiendan, la lucha no es en contra de la ley. Por favor. Ay, es que es muy fuerte. Ay, es que no, la lucha no es en contra de la ley, la lucha es en contra del pecado. La lucha es en contra del pecado, pero recuerde algo, sí caemos, sí pecamos, pero recuerde que nosotros ya hemos sido perdonados, nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Y ahora dice, levántate, continúa, que yo ya te perdoné. No se olvide de la gracia de Cristo Jesús. Sí caemos, sí pecamos, pero recuerde, la pelea, la batalla, hermano, es de todos los días. Y si usted la quiere hacer por su propia fuerza, va a caer. Sino que solo pídele al Señor, Señor, crea en mí un corazón obediente. Crea en mí un corazón que se deleite en tu palabra. Ayúdame, Señor, a poner toda tu ley en mi corazón y en mi mente para no pecar en contra de ti. Ayúdame a deleitarme. Pídale eso al Señor y Él se lo va a dar. Hermano, por favor, haga eso. Y amigo, si usted está aquí esta mañana y no tienes a Cristo en tu vida, no trates de ir al cielo en tus propias fuerzas. No trates de llegar al cielo queriendo cumplir los buenos mandamientos. No trates de ir al cielo siendo una buena persona. Tú nunca te vas a poder parar frente al Señor y decirme, déjame entrar porque yo fui una buena persona. No, nunca. Porque si en este preciso momento ponemos la balanza de tus obras buenas y tus obras malas siempre van a ser más que tus obras buenas. Todo el tiempo. Por favor, amigo, no trates de llegar a Cristo o de ir al cielo
con tus propias obras. No podrás hacerlo. Eso no fue el motivo por el cual Dios dio la ley. La ley no fue dada para alcanzar al cielo. La ley no fue dada para llevarnos al cielo. La ley se nos fue dada para guiarnos a Cristo Jesús. Para eso se nos dio la ley. Para vernos qué pecadores éramos. Pero también para apuntarnos al único camino al Padre. Y ese es su Hijo Jesucristo. Termino con esto. Póngame el slide el último que creo que está ahí. ¿Lo tiene? No es ese. Ahí está. ¿No hay en español? ¿Cómo no? Pregúntele ahí a Juan Pablo. ¿No hay? Sí hay, ¿verdad? Porque no traje el CD de inglés ahora para hablar en inglés. ¿Está o no está? Pero si no está, déjelo ahí que la mayoría se lo sabe de memoria. ¿No está? Déjalo, ahí está bien. Amigo, ¿cuál de esos ha roto? ¿Cuál de esos? Escoge uno, el que más te guste. ¿Cuántos de esos ha roto? Qué bueno. Y mira, mi intención no es hacerte sentir mal, amigo. Mi intención no es hacerte sentir mal y que pases una vergüenza aquí. No. Mi intención es que veas el pecado tal y como es. Mi intención es que veas lo pecador que tú eres. Esa es mi intención. Pero no para hacerte sentir mal. Mi intención que veas tu pecado es para que corras a Cristo. Para que corras a Cristo. Ah, pastor, pero yo creo que de ahí 9 he cumplido, pero quebré uno y ya eres culpable de todos. Yo creo que 8.5 he cumplido, pero 1.5 todavía ya eres culpable de los 10. No hay excusa. Si tú quieres llegar al cielo a través de eso, jamás, nunca, dice Pablo, capítulo 3 de Gálatas, versículo 10, estás maldito, condenado. Si tú quieres alcanzar el cielo cumpliendo esto, dice, tú estás condenado ya estás condenado. ¿Por qué? Porque el único que pudo cumplir esto se llama Jesucristo. El único que vivió esta vida perfecta se llama Cristo. Y nos dice, pon tu fe en Él, pon tu fe en Él. Y la santidad de Cristo vendrá sobre ti. Y ahora tú podrás disfrutar de la vida eterna en Cristo Jesús. Amigo, no te vayas sin Cristo. No te vayas sin Cristo. Él es. Si tú dices, yo los he quebrado todos, yo les he quebrado 1, he quebrado 8, déjame decirte, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él puede perdonar tus pecados. Él puede hacerte una nueva criatura. Él puede darte vida, Él puede transformarte, pero ven a Él, ven a Cristo. No te vayas sin Cristo esta mañana. Ven a Él, ven a Él, ven a Cristo. No te estoy diciendo que vengas aquí enfrente, allí donde te arrepientes de tus pecados. Ahí donde estás, entiende que necesitas arrepentirte de tus pecados. Y ¿sabes qué? Si tú lo haces, déjame decirte algo. Yo tengo la certeza de que Él te perdonará, porque Él es un Dios de amor, pero también es un Dios de perdón. Ven a Cristo Jesús. Él quiere salvar tu alma. Hermano, que el Señor nos ayude. Que el viernes estuvimos aprendiendo acerca de la perseverancia, ¿verdad? Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios que no solamente nos salvó, sino te dijo, tranquilo, yo te llevo en mis manos. Y yo me aseguro que la carrera que comenzaste, tú la vas a terminar. No en tus propias fuerzas, sino en mis brazos. Amén. Señor Jesús, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, porque tu palabra siempre llega a tiempo, Señor. Padre, oro, Cristo bendito, por cada uno de nosotros acá en esta mañana, en esta tarde, Señor. Te agradezco por cada hermano, Señor, por cada hermana. Te agradezco, Señor, por cada amigo que nos visita, Señor, esta mañana. Oro, Cristo Jesús, que tu palabra les haya hecho entender, Señor, que nuestras obras nunca serán suficientes para llegar al cielo. Nunca, Señor.
que la única obra que fue suficiente para darnos salvación fue la obra de Cristo en la cruz. Esa fue la única aceptable delante del Padre. Y es la única que es suficiente para asegurarnos que tendremos vida eterna contigo allá en los cielos. Oro por si hay amigos, Señor, acá en esta tarde, Señor, que aún no han entregado su vida a ti. Oro, Cristo bendito, para que tu Espíritu Santo puedas convencerlos, que no importa cuánto se esfuercen, no importa qué tan buenos ellos piensen ser, nada de eso les alcanzará para poder estar contigo, Señor, en la eternidad. El único camino al Padre es Jesucristo. Que ellos puedan entender eso, Señor. Espíritu Santo, redarguye. Espíritu Santo, quita vendas en sus corazones. Que esta palabra pueda llevar, Señor, frutos. Que esta palabra pueda transformar, Señor. Y en los que estamos en tu camino, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a no confiar en nuestras obras, a no confiar, Señor, en las cosas que hacemos, sino a descansar que nuestra salvación está en ti, Señor. Y el servicio que ahora te damos, lo damos en agradecimiento, no para ganar el favor tuyo, Señor. Padre, gracias. Te agradezco por cada hermano y hermana y amigo en esta tarde, Señor. Una vez más oramos también, Señor, por las ofrendas. Las ponemos en tus manos. Multiplícalas, bendice al dador alegre y ayúdanos, Señor, a darte un poco de lo mucho, Señor, que tú nos das. Te amamos, te bendecimos y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.